día chicos y chicas, espero que estén bien, que se estén cuidando, que estén en cuarentena como tenemos que estar, es muy serio el tema como sabemos. Así que bueno, seguimos por este modo tratando de llegar, de que el conocimiento y la relación docente-alumno pueda funcionar. Así que como les dije la vez pasada cuando les envié la clase de creo que de hace una semana y media, vayan viendo si pueden estas presentaciones y escríbanme en el mail de la facultad cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. El tema de hoy es la Constitución como fuente de derecho del trabajo. Ustedes vieron la clase pasada con Guillermo, una clase general, tuvieron una clase general sobre fuentes, las diferentes fuentes que tienen incidencia en nuestra disciplina, la particularidad del sistema de fuentes. Y desde hace ya muchos años decidimos dedicar una clase especial a la Constitución Nacional como fuente de derecho del trabajo, porque realmente puede decirse que es una disciplina en nuestra materia en gran medida constitucionalizada. La Constitución Nacional y el modelo constitucional que de hace ya casi un siglo, diría, luego, sí, un siglo, de 1917, 1919, y acentuándose a partir de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, en Europa continental, viene incorporando una cantidad de cláusulas sociales que por supuesto tienen enorme proyección sobre nuestra disciplina. Nuestra disciplina ha elaborado un sistema protectorio de origen legal y también de origen convencional a través de ese instrumento tan propio de las relaciones laborales como es el convenio colectivo de trabajo, que solo son comprensibles o solo son armónicas con los principios constitucionales a partir del momento en que las constituciones van conteniendo lo que se dio a conocer en doctrina constitucional, sobre todo como cláusulas de constitucionalismo social. Enseguida vamos a ver específicamente a qué nos referimos con esto. Pero esto obviamente no siempre fue así. Porque quizá digo, esta adjetivización de obviamente? Porque el modelo constitucional del siglo XIX, el constitucionalismo decimónico, liberal, individualista, no solo no receptaba normas sociales, sino que de algún modo las repelía, rechazaba una posición del Estado activa en protección de los sectores más débiles, de los sectores más comprometidos socialmente. Esto tiene una razón, no es una razón histórica, si se quiere, que viene todavía de antes, no tiene que ver, o no debería pensarse, que los pensadores del constitucionalismo del siglo XIX, en nuestra realidad, Alberti, mismo Vélez Sarsfield, la Constitución norteamericana, tenían una posición de rechazo hacia la contención de las cuestiones sociales preocupantes, sino que el constitucionalismo fue una respuesta, como ustedes conocerán, al absolutismo, al despotismo de los siglos anteriores, antes de la Revolución Francesa, en el momento en el cual se veía el Estado como un modo de coartar importantes libertades. El Estado absolutista, el Estado monárquico absolutista, coartaba libertades de comercio, libertad de publicar las ideas por la prensa, derechos políticos. En función de eso, cuando el constitucionalismo se presenta como un nuevo modelo de organización político, económico y social en el mundo, pretende establecer una serie muy importante de garantías y libertades y la presentación de un Estado que se lo conocía como Estado gendarme, que lo único que iba a hacer era asegurar el desarrollo de estas garantías, de estas libertades, pero no más que eso, porque si intervenía más que eso, el temor ¿cuál era? El temor era que de nuevo el Estado estuviese intrometiéndose de un modo no querido en las relaciones individuales, en las relaciones privadas. Se hablaba del laissez-faire, el Estado tenía que dejar hacer y no intervenir. Cuando el industrialismo, el liberalismo económico, hace auge en Europa continental, en Inglaterra, y luego ya en tiempos posteriores llega a nuestra América, se advierte que esta libertad total, este Estado
no intervencionistas en relaciones económicas y sociales, producían un sector importante de la población, en el sector trabajador, en el sector asalariado, notorias injusticias, porque a ese sector la libertad absoluta de negociar no le brindaba demasiado, dado que en la libertad absoluta de negociar, el fuerte, en este caso en lo que interesa a nuestra disciplina, es el dueño del capital, impone condiciones, sin duda unilateralmente, al que solo tiene como único capital su fuerza de trabajo. Entonces esto generó la llamada cuestión social, al advertir que las jornadas extensas, muy extensas, sin límites, la jornada de trabajo prácticamente sin límites, la falta de protección frente a accidentes y enfermedades del trabajo, la no protección de las mujeres y niños que trabajaban, generaba estragos sociales. Entonces el derecho, el sistema de norma heterónoma estatal, comenzó a dictar normas que ponían límites a esta absoluta libertad de intervención del Estado en las relaciones particulares. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema frente al constitucionalismo decimónico liberal? Que esas normas podían entrar en colisión con las cláusulas constitucionales básicas, lo que podría llamarse de derecho de primera generación, consistentes en libertad de contratar, libertad de comerciar, una defensa absoluta de la propiedad privada. Todas estas normas, a partir de las cuales se limita la jornada, se limita la posibilidad de despedir libremente, de terminar un contrato libremente, se imponen ciertos modos en la contratación, entrarían en colisión con esta estructura liberal de las constituciones del siglo XIX. A partir de esto, a principios del siglo XX, ya en las constituciones provinciales de nuestro país, aparte de las constituciones de Tucumán, de Santa Fe, de las llamadas provincias históricas, vemos algunas normas específicas de protección de cuestiones sociales. Por ejemplo, fijación del salario mínimo, de algún salario mínimo, limitación de la jornada, protección del trabajo de mujeres y menores, eso a nivel legal, no tanto a nivel constitucional, pero sí a nivel constitucional, como les decía, sí ya alguna protección en materia de jornada, en materia de salario mínimo. En 1917, con la Revolución Mexicana, se produce una primera carta magna, una primera constitución que en un famoso artículo 123 contiene todo un decálogo o un catálogo, para ser más preciso, porque no quedan 10, un catálogo de protección de derechos sociales, tendientes a limitar la jornada, como les decía, a proteger frente al despido, a lo que llamamos despido arbitrario, a establecer algún reconocimiento a los actores sociales intermedios, a los sindicatos, a veces el derecho de huelga, el derecho a organizarse sindicalmente a los trabajadores. Esto se repite en 1919 con la Constitución de Weimar, la Constitución alemana de Weimar, y por supuesto con la creación del OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es producto de una primera Carta Internacional de Derechos, o de un primer organismo, digamos, una Carta Internacional que da origen a un organismo, que es la Sociedad de Naciones, antecedente de Naciones Unidas. Cuando se crea la Sociedad de Naciones, luego de la Primera Guerra Mundial, se establece la Organización Internacional del Trabajo, que en su constitución, por supuesto, pregona, promueve la intervención del Estado en cuestiones sociales. En una famosa carta, preámbulo, la Constitución de la OIT, se dice que el trabajo no es una mercancía y que si no se establecen un mínimo de derechos para toda la población mundial, universal, es muy difícil generar esta mínima protección de determinadas naciones exclusivamente. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama el dumping social. Si solo determinados países del orbe fijan un mínimo de derechos sociales y otros mantienen una absoluta libertad de contratar en materia de derecho del trabajo y con esto un costo laboral inferior para aquellas regiones donde no se imponen determinadas protecciones, la competencia se torna desleal. Esto un siglo y medio después sigue sucediendo, un siglo después. Las naciones que tienen un nivel muy bajo de protección sociolaboral
de alguna manera compiten deslealmente con los estados que tienen un alto nivel de protección. Por eso necesidad de una internalización del derecho del trabajo. Y esta es la obra del OIT, ¿no? OIT lo que busca es fijar determinados mínimos para todas las naciones. En aquel famoso preámbulo de 1919 lo que se decía que no se iba a alcanzar la paz en el mundo mientras no haya un grado más o menos uniforme de protección en todas las naciones. En nuestro país llega este movimiento de proteccionismo social a nivel nacional con la Constitución de 1949, la Constitución del primer gobierno de Perón, establece un famoso artículo 37, donde ahí sí se establece lo que se conoció como el decálogo del trabajador o los derechos del trabajador, claramente explicitados en materia de posibilidad de agremiarse, de igualdad de trato, de condiciones dignas y equitativas de labor, de jornada limitada. Extrañamente, esa Constitución de 1949 no contiene el derecho de huelga. Esto es bastante particular en un momento sociopolítico de nuestro país en el cual se pregonaba de alguna manera y en buena medida se concretó la participación de los trabajadores en los factores de decisión político, económico, social. No se reconoce en esa Constitución de 1949 el derecho de huelga. El constitucionalista que ideó esta reforma constitucional, la reforma constitucional, cabe señalar, bastante polémica porque la Convención Constituyente de 1949 terminó sesionando solamente con los diputados, los constituyentes de la mayoría del entonces partido oficial o partido de gobierno, para ser más claro, no oficial, partido de gobierno. Los partidos minoritarios se retiraron de la convención, se había generado alguna polémica sobre la constitucionalidad de ese llamado a reforma en 1949, porque parecía no haberse respetado la norma del artículo 30 de la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de reforma con la manifestación positiva de las 2/3 partes de los miembros del Congreso. Entonces sesionó fundamentalmente esa convención constituyente con el sector oficialista de ese momento. Y le decía que el inspirador, quien tenía la voz cantante de este sector oficialista, fue Arturo Sampay. Arturo Sampay, un constitucionalista de mediados de siglo, señalaba que el derecho de huelga constituía de algún modo un derecho natural del hombre, que tenía que ver del ser humano, del mismo modo que lo es, por ejemplo, el derecho a resistencia a la opresión, y sin embargo no existen en las constituciones ninguna norma expresa que diga que la ciudadanía puede plantear una suerte de desobediencia civil cuando existe un gobierno autoritario, totalitario, que oprime a la población. Sin embargo, se habla de un derecho natural, para quienes acepten ¿no? la existencia de derechos naturales, a resistir a la opresión. Bueno, desde este orden de saber, se decía que el derecho de huelga existía, lo tenían los actores sociales, los trabajadores, pero no debía ser reconocido en una carta magna como derecho positivo. Esta constitución tuvo duración corta en tiempo, 6 años, hasta 1955. En 1955 se produce un rompimiento institucional en Argentina, el 16 de septiembre triunfa un golpe de Estado encabezado por los generales Rojas, Lonardi. Es derrocado el gobierno constitucional de Perón, ya el segundo gobierno de Perón electo. Cobra vigencia nuevamente la Constitución de 1953-60, como decía al principio, y lo explayo un poquito más en este momento, una Constitución típicamente decimónica, típicamente individualista. Alberdi se había encargado de señalar que la libertad de comerciar era absoluta, la libertad de trabajar era absoluta, pero esto no significaba que el Estado debía realizar acciones para conseguir procurar trabajo para toda la población. Y eso está en la libertad de los ciudadanos. Y así como existe una libertad de comerciar, el Estado no va a procurar un comprador para cada persona que realice una venta, tampoco el Estado es el encargado de generar trabajo. Esto va a surgir de la praxis de las relaciones económicas libres. Ese era el ideario de 1853-60.
Esa Constitución retoma vigencia en el año 55, pero al poco tiempo, ya en 1957, a los 2 años, nuevamente se convoca a una convención constituyente que también tiene una actividad, una dinámica bastante polémica, y todo lo que se logra en pero no es poco, en esa convención del 57, es la incorporación del artículo 14 bis en los términos que actualmente vemos redactados. Y el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional es de alguna manera un programa de derecho del trabajo, si se quiere. Un autor y profesor de esta casa, ¿no? de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Miguel Ángel Sardeña, ya desaparecido, decía en sus clases que si alguien tenía que elaborar un programa de derecho del trabajo en forma urgente, con poco tiempo, podía tomar el artículo 14 bis, y el artículo 14 bis es de alguna manera un programa de derecho del trabajo, porque contiene los postulados básicos en materia de derecho del trabajo individual, en materia de derecho individual del trabajo, postulados también o principios muy generales en materia de derecho colectivo del trabajo, y una declaración de derechos y garantías también en materia de seguridad social. Por supuesto, esto de un modo muy genérico. Yo utilicé recién la expresión programa, y puede pensarse en la distinción que en el derecho constitucional muchas veces se hizo entre cláusulas programáticas y cláusulas operativas. Y hay quienes dicen, bueno, muchas normas del constitucionalismo social son meramente programáticas, significan una declaración de derechos, una invitación a los órganos constituidos, al sector político, a los actores sociales, para que luego reglamenten ese programa de acción propuesto constitucionalmente. Por ejemplo, para mencionar un punto al que luego vamos a volver probablemente, cuando se habla de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, con alguna suerte de cogestión en el gobierno de las empresas. Bueno, esto no se ha, desde 1957 hasta la fecha, pasado más de medio siglo, no se ha hecho prácticamente efectivo. Son algunos convenios colectivos, algunos convenios sectoriales, muy pocos han reconocido alguna participación de los trabajadores en las ganancias, no ha sido reglamentado, y puede pensarse, bueno, esto quedó como meramente programático. Sin embargo, un autor uruguayo, latinoamericano, también desaparecido, Óscar Almeida Uriarte, decía que no puede pensarse que las cláusulas que se califican como meramente programáticas no tengan ninguna incidencia, sean solo una cuestión política o casi metafórica, invitando a los políticos, a los órganos estatales, a que lo cumplimenten. Bueno, perdón, voy a cerrar una puerta que se está golpeando y está causando que volvamos un segundito. Perdón. Decía Uriarte, les decía, que aun cuando esté redactado en forma muy amplia estos preceptos constitucionales, algún valor jurídico deben tener. ¿Cuál sería ese mínimo valor jurídico? Bueno, cuanto menos vedar a los legisladores infraconstitucionales a dictar normas, expedir leyes en sentido contrario a ese mandato constitucional. Por ejemplo, el 14 bis, en la última parte, en el último párrafo, habla de protección integral de la familia. Entonces, acceso a la vivienda digna, protección integral de la familia, acceso a la vivienda digna. Son cláusulas realmente abiertas y muchas veces de dificultosa concreción práctica cuando este derecho no es reconocido en la práctica la mayoría de la población. Por ejemplo, el acceso a la vivienda digna, o voy a rectificar, no es reconocido, sino que no es efectivizado. En muchos sectores, lamentablemente, de nuestra sociedad no tienen acceso a una vivienda digna, y no por eso podrían demandar ante el Estado la entrega de una vivienda. No llega tanto el postulado constitucional. Pero sí da basamento esta cláusula para justificar la constitucionalidad de normas que pueden limitar el derecho de propiedad cuando esas normas tienden a salvaguardar la vivienda
de la mayoría de la población, de la mayoría de los ciudadanos. En estos días, justamente, estos días de aislamiento social obligatorio y de preocupación de todos los sectores de nuestro país por el coronavirus, por la pandemia que nos encuentra afectando al mundo, se está hablando de la promulgación de alguna norma, por lo que veo en los medios, vía decreto, sería vía decreto de necesidad de urgencia, que establecería algunos límites a la posibilidad de actualizar el importe de los alquileres y también alguna suspensión de la posibilidad de desalojos durante una determinada cantidad de tiempo, mientras dure esta emergencia que estamos viviendo. Bueno, si un propietario, locador, plantease la inconstitucionalidad de esta norma, diciendo esto afecta a mi derecho de propiedad, mi libertad de comerciar libremente, la libertad contractual, tal vez esta cláusula constitucional de acceso a la vivienda digna sirva para dar apoyo constitucional a esta norma, sobre todo de fuente infralegal, ¿no? Si es vía decreto, para decir, bueno, dado que los que alquilan una vivienda determinada o un inmueble de determinadas características lo hacen para asentar ahí su vivienda, tiene validez constitucional que durante determinada cantidad de tiempo se limite el valor de un alquiler o la posibilidad de desalojo ante la falta de pago de ese alquiler por la situación crítica que se está viviendo, y en tanto y en cuanto a la Constitución Nacional, este es el punto relevante, habla de acceso a la vivienda digna. Debe procurarse que de algún modo se tenga acceso a esa posibilidad de vivienda digna, aunque sea con un valor locativo, con una posibilidad cierta de pago en momentos de crisis. Entonces no es que estas normas tan abiertas constituyan una mera declaración de principios, una mera declaración política. Son muy útiles y la jurisprudencia nacional da cuenta de esto, de situaciones, muchas veces en situaciones de crisis o en situaciones de avance de corrientes ideológicas menos apegadas a las cláusulas sociales. Se dictaron normas, por ejemplo, en la década del 90 en nuestro país, que limitaban algunos derechos sociales, limitaban hasta extinguirlos, ¿no? los tornaban no operativos para un sector importante de la población, determinados derechos sociales, y esas normas fueron declaradas inconstitucionales con basamento en estas cláusulas que a simple vista se presentan como meramente programáticas. Estoy recordando en este momento para transmitirle a ustedes, a mediados de la década del 90, en 1995, se dictaron normas que afectaban las asignaciones familiares. Ustedes conocerán probablemente como trabajadores o como meros ciudadanos y ciudadanas que existe un régimen de asignaciones familiares que reconoce a los trabajadores dependientes y también a los trabajadores autónomos determinados beneficios ante ciertas contingencias sociales, ante el nacimiento del hijo, ante la vejez, ante la muerte, ante el matrimonio, más allá del sistema de jubilaciones y pensiones, no me estoy refiriendo a eso, sino asignaciones familiares que constituyen una suma de dinero, un monto por nacimiento de hijo, por hijo en edad escolar, entre diferentes contingencias biológicas, sociales que se presentan en la vida de los individuos. Bien, a mediados de la década del 90 se restringió sensiblemente este sistema de asignaciones familiares para trabajadores que cobrasen, respecto de trabajadores que cobrasen por encima de determinado monto. Creo que en aquel momento, fíjense, eran 1.500 pesos, que era el equivalente a 1.500 dólares. Regía la convertibilidad cambiaria, $1, $1. Los trabajadores que tenían un ingreso superior a ese monto, que era un monto intermedio en ese momento, un salario, podríamos decir hoy, quizá de 60, 70.000 pesos, un salario que estaba por arriba del promedio de la economía, pero no era una suma exorbitante, dejaban de percibir asignaciones familiares a raíz de determinados decretos del Poder Ejecutivo que así lo establecieron. Bueno, cuando se planteó ante los tribunales la inconstitucionalidad de estos decretos, un sector importante de la jurisprudencia, la Corte Suprema en un momento, acogió estas inconstitucionalidades justamente con fundamento en la norma constitucional de protección integral de la familia. No lo mencioné hasta ahora, otra norma que parece meramente programática, protección integral de la familia. Bueno, quitar estas asignaciones atentaba contra esta protección integral de la familia.
En lo que hace al derecho del trabajo específicamente, individual y colectivo, el artículo 14 bis, como les decía hace un momento, es todo un programa de acción y todo un mandato al legislador, Y en los últimos años ustedes tienen como fallos de lectura obligatoria varios en este sentido, algunos ya los estuvimos viendo, como los fallos Ramos con Estado Nacional, también seguramente Madorrán con la Administración Nacional de Aduanas, en materia de estabilidad o en materia de protección frente al despido arbitrario, pero varios fallos, nosotros vamos a ver en la segunda parte del curso, como el conocido caso Bisotti, vinculado con la protección frente al despido arbitrario, o también en materia de accidente de trabajo, como el caso Aquino. Todos estos fallos se dieron a partir del año 2000, 2003, 2004 específicamente, y se trata de pronunciamientos judiciales que, analizando estas garantías que ahora vamos también a considerar del artículo 14 bis, llegaron a la conclusión que normas infraconstitucionales no respetaban estas garantías de nuestro artículo 14 bis y por lo tanto debían ser invalidadas. También ustedes vieron principios del derecho del trabajo hace un par de clases, y el principio medular, la norma básica, principio de nuestra disciplina, el principio protectorio, está contenido justamente en la primera parte del artículo 14 bis, cuando habla de que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Y fíjense qué interesante también un ejemplo actual. Tengo aquí a mano la resolución, una de las resoluciones más importantes dictadas estos días en materia de emergencia vinculada con el coronavirus, es la resolución 219 del 20 de marzo de este año del Ministerio de Trabajo. Esta resolución, que exime del deber de asistencia a los empleos, justamente por la situación de aislamiento preventivo y obligatorio, contiene un artículo tercero en el cual dice: están incluidos dentro del concepto de trabajadores quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes, como las locaciones de servicios reguladas en el decreto 1109, 28 de diciembre de 2017, aquellas otras que se desarrollan en forma análoga del sector privado, dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo y las pasantías, como así también las residencias médicas comprendidas en la Ley 22.127 y los casos de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios. Esta norma, artículo 3 de la resolución 219 del 20 de marzo, es decir, muy reciente, está, no sé si lo tuvieron en cuenta o no, pero está en definitiva receptando con buen tino, con buen criterio, la primera parte del artículo 14 bis, el trabajo en sus diversas formas goza de la protección de las leyes. Esta norma está diciendo que el eximente de trabajar con goce de salarios que la resolución 219 estableció para el común de los trabajadores, cuando digo el común de los trabajadores estoy queriendo decir para los trabajadores indiscutiblemente dependientes, que están en una relación reconocida como tal, registrados o no registrados, pero una relación reconocida como tal, se proyecta también sobre los llamados monotributistas, para que se entienda fácilmente. Los monotributistas, las personas que prestan un servicio en forma personal, habitual, no fungible para un tercero, y no están registrados como trabajadores, sino que se les obliga en una situación en general de fraude laboral a emitir una factura mes a mes como monotributista y de este modo recibir su salario, que no se llama salario en ese caso, sino su honorario. Bueno, cuando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional habla del trabajo en sus diversas formas, debe entenderse comprendido también estas formas anómalas, por decirlo de algún modo, o irregulares de prestar servicios personales, y el legislador en sentido amplio, en este caso el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, en esta normativa actual en materia de emergencia desatada por la pandemia, lo ha tenido en cuenta. También algo muy propio de nuestra disciplina, ¿no?, de los abogados, muchas veces cuando se apelan honorarios por bajos, honorarios profesionales, o se presentan discusiones sobre el derecho a la percepción de honorarios,
se invoca el 14 bis primera parte, diciendo el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Por lo tanto, esto también alcanza al trabajador autónomo. Ahora bien, hasta ahí llegaría, parece a mí, la protección constitucional para los trabajadores no subordinados. El resto de las cláusulas que enseguida vamos a ver en derecho de materia individual de trabajo y en alguna medida, enseguida lo voy a señalar, en materia de derecho colectivo, parecen referirse exclusivamente a los trabajadores dependientes en sentido estricto. Porque cuando se habla de jornada limitada, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, estabilidad del empleado público, protección frente al despido arbitrario, etc., se está aludiendo a instituciones propias de la relación de dependencia. Voy a tratar de transmitirles en esta clase consideraciones generales sobre estas cláusulas constitucionales. Luego esto va a volver en el desarrollo del curso cuando veamos justamente cada una de las instituciones: jornada, derechos y deberes de las partes, igualdad de trato, no discriminación. Pero me interesa, como primera aproximación a estas normas constitucionales, a la Constitución como fuente de derecho al trabajo, transmitirle a ustedes cuál es el sentido que se le viene dando a nivel doctrinario, a nivel jurisprudencial, a estos postulados constitucionales, con especial referencia a la estabilidad del empleo, porque tienen algunos fallos de lectura obligatoria y quiero charlar con ustedes, conversar con ustedes. La Constitución Nacional, como lo decía, dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Esto tiene que ver con el principio de igualdad, con el principio de igualdad de trato. Ustedes lo estudiaron seguramente al ver principios y lo van a seguir viendo. También aparecen derechos y deberes de las partes, también aparece cuando veamos remuneración. Pero el legislador, el constituyente, mejor dicho, el constituyente, en varios pasajes de ese sintético artículo 14 bis, pero pese a su brevedad, menciona en varias oportunidades cuestiones vinculadas con la igualdad de trato, habla de condiciones dignas y equitativas de labor, igual remuneración por igual tarea. Esto acá alude a la imposibilidad, a la veda, mejor dicho, más que imposibilidad, fáctico podría suceder, pero a la veda absoluta que tienen, por un lado, los poderes políticos al legislar, los actores sociales al establecer acuerdos colectivos o individuales, o el empleador en el trato que dispensa a sus empleados, a realizar distinciones arbitrarias. ¿Cuáles serían distinciones arbitrarias? Las que no tienen una base objetiva. En primer lugar, las que violentan derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, es decir, realizar distinciones en razón de opinión política o gremial, orientación sexual, nacionalidad, etnia. Claramente está vedada esta posibilidad. Ese es un trato discriminatorio reprobado por el constituyente y por el legislador infraconstitucional. Pero también entre los propios trabajadores, acá ya lo habrán visto y lo vamos a volver a ver cuando estudiemos el principio de igualdad, cuando analicemos el principio de igualdad en materia remuneratoria, también para los propios trabajadores, si no hay una razón objetiva de distinción. La norma infraconstitucional, que son los dados por los artículos 17 y 81 de la LST, de la Ley de Contrato de Trabajo, solo permite realizar distinciones cuando se fundan en razones de mayor laboriosidad o de contracción al trabajo. Si no, el empleador, en principio, debe dar un trato igualitario a todos sus empleados, a todos sus trabajadores. Avanzando con el 14 bis, me interesa analizar con algún grado de profundidad el sistema de estabilidad que se considera que surge del artículo 14 bis. El artículo 14 bis habla de estabilidad del empleado público y protección frente al despido arbitrario. En la Convención Constituyente de 1957 fue uno de los puntos más discutidos. Si ustedes pueden acceder a los diarios de sesiones de la Convención Constituyente del 57, en general la bibliografía especializada, de hecho, por ejemplo, en el tratado dirigido por Mario Ackerman
De este punto se ocupa el profesor Sudera, profesor de esta cátedra, cuando va a tratar lo que es la extinción del contrato de trabajo, y transcribe varios pasajes de discusión de la Convención de 1957, donde un convencional bravo, dice: para el empleado público fijamos la estabilidad, la llamada estabilidad propia o absoluta. ¿Qué quiere decir la estabilidad propia o absoluta? Que el trabajador del sector público, nacional, provincial o municipal, porque esta es una garantía constitucional que se extiende a todo tipo de trabajadores públicos, en esto el constituyente, por supuesto, el constituyente nacional tiene injerencia también sobre el empleo público provincial o municipal, y le garantiza que mientras dure su buena conducta, si mientras no haya una falta grave que pueda llevar a exonerar al empleado público de su función, se va a mantener en su puesto de trabajo. Y esta garantía está dada en forma vitalicia y obliga al Estado, a cualquier Estado, a llevar un procedimiento especial a cabo para poder separar a un empleado, que va a ser un sumario previo en el cual se determine la existencia de esa causal de exoneración. Si este acto de incumplimiento no existe y se advierte que en definitiva lo que ha habido es una extinción incausada, lo que sería en términos de derecho privado un despido incausado, el empleado goza de una garantía mucho más fuerte que el empleado privado. Goza de la garantía de reinstalación. El empleado público despedido sin causa, que si el Estado incurriese en esta conducta vedada por la Constitución, debería reinstalarlo, porque la estabilidad propia o absoluta implica justamente eso, la garantía de mantenimiento del puesto de trabajo hasta el momento en que se encuentre en condiciones de jubilarse, siempre y cuando no exista un incumplimiento del empleado que justifique la exoneración. Y esta garantía está dada, lo explica el convencional Bravo en la Convención Constituyente, y también la jurisprudencia en un fallo que ustedes tienen de lectura obligatoria, en el fallo Madorrán con la Administración Nacional de Aduanas, está dado no solo teniendo en mira, o no exclusivamente teniendo en mira, a ese trabajador o trabajadora, al ciudadano. Tiene en mira o está protegiendo de algún modo a toda la sociedad de los cambios políticos. Esto yo les decía en mi intervención anterior en la clase grabada que también les envié. Y lo que se busca es que el poder político de turno no pueda exonerar, despedir a la planta que venía de la anterior gestión para incorporar empleados nuevos, propios, afines a su ideario político. En lo que busca la estabilidad del empleado público es también el mantenimiento de cierta burocracia, en el mejor sentido del término, ¿no? De cierta burocracia, de cierto plantel estatal que no se vea afectado por los cambios de gobierno. La pregunta es si esta estabilidad absoluta o propia podría ser establecida también para el sector privado. La Constitución, como les dije hace un momento, habla de estabilidad del empleado público y protección frente al despido arbitrario. La mayoría de la doctrina de nuestro país considera que, dado esta distinción constitucional, no resulta ajustado a nuestra Constitución Nacional una ley que establezca la estabilidad propia para un trabajador del sector privado. Porque esto no es impensable. Y de hecho en la Argentina ha habido normativa para el sector privado que garantizaba la estabilidad propia. Por ejemplo, el llamado estatuto bancario, ya no vigente en este sentido. En la década del 50, 60, estaba vigente el estatuto aplicable a los trabajadores de bancos, del sector público y privado, y en lo que estamos conversando interesa particularmente el sector privado, que disponía estabilidad propia para trabajadores del sector privado, para empleados bancarios del sector privado. Llegó a la Corte en el año 69 un fallo que ustedes tienen para leer, que se llama De Luca con Banco Francés, en el cual se había despedido un trabajador sin causa justificada y el trabajador planteó la reinstalación en el empleo con sustento en esta garantía de estabilidad propia que los estatutos son leyes, lo habrán visto cuando estudiaron Fuentes, los estatutos son leyes a vuestra digresión, son leyes aplicables a un sector de actividad, estatuto bancario, estatuto de viajante de comercio,
Estatuto de los empleados de casas particulares, Estatuto de los trabajadores de la construcción, son leyes. Cuando uno las lee son similares en su textura a un convenio colectivo, pero la diferencia fundamental con el convenio colectivo tiene origen en la autonomía de la voluntad colectiva, es un pacto, un acuerdo, un convenio entre sindicatos y empleadores, y en cambio los estatutos son un producto legislativo, son leyes. Entonces, en base al estatuto bancario que contenía la estabilidad propia, había obtenido de Luca la orden de reinstalación en el empleo, en el banco, por supuesto con derecho al cobro de salarios caídos, porque si la garantía es mantener el puesto de trabajo, ese acto de despido va a ser nulo y los salarios que se hubieran devengado a partir de ese despido nulo se continúan devengando. Bueno, la Corte de Luca con Banco Francés declaró inconstitucional esta norma y a partir de este fallo se repitieron una serie de pronunciamientos hasta nuestros días, y esta doctrina judicial vigente hasta nuestros días, que pregonan que es contrario al mandato constitucional la estabilidad propia del empleado privado, del empleado del sector privado, aun cuando esa estabilidad haya sido impuesta en un convenio colectivo, pactada más que impuesta, lo correcto sería pactado, ¿no? Por un convenio colectivo de trabajo. Existieron convenios colectivos de trabajo, por ejemplo en los trabajadores de UTEDIC, de entidades civiles, que contenían en determinado momento, ya esto no está vigente, estabilidad propia pactada en un acuerdo convencional. También convenios de empresa, por ejemplo un convenio para los empleados de la cementera Loma Negra, la famosa cementera nacional Loma Negra, una de las más grandes, habían pactado, habían logrado los trabajadores en un acuerdo con el sector empleador, estabilidad propia a través de un convenio colectivo para su actividad. Bien, la Corte cuando tuvo que conocer en estos casos, estoy refiriendo a un caso de Figueroa con Loma Negra, u otro caso Piñeiro con Sadaic, aplicando los mismos principios, los mismos postulados que consideraron de Luca, señaló que era inconstitucional también la cláusula que contiene estabilidad propia en un convenio colectivo de trabajo. Desde mi punto de vista esto es mucho más discutible, porque allí el empleador lo aceptó y seguramente fue producto de una seguramente es así esto, es producto de una, así por naturaleza es así, es producto de una negociación, y lo que quería decir con seguramente es producto de concesiones recíprocas. No es que de la nada el sector trabajador obtuvo la estabilidad propia, probablemente el sector trabajador tuvo que ceder en alguna de sus demandas para obtener la estabilidad propia. Entonces, invalidar el convenio colectivo que contiene esta cláusula altera el equilibrio interno del convenio colectivo. Probablemente el trabajador resignó salario, o amplió la jornada, o amplió la flexibilidad en el puesto de trabajo, aceptó poder ser movido en tu puesto de trabajo para obtener estabilidad propia. Estos fallos de la Corte, Figueroa con Loma Negra, Piñeiro con Sadaic, que le estoy mencionando, a mi modo de ver resultan criticables en tanto y en cuanto la fuente convencional implicó una negociación en la cual hubieron concesiones recíprocas. Como sea, esta es la doctrina judicial que tienen que conocer, les pido que lean con cuidado de Luca. La argumentación pasa fundamentalmente por la libertad de contratar y por el derecho de propiedad, es decir, por una consideración profunda del artículo 14, no del 14 bis, señalando que la libertad de contratar implica también la libertad de resolver un contrato sin causa cuando una parte no quiera mantenerlo. Y deben tener en cuenta, ustedes piénsenlo y lo seguiremos charlando cuando estemos presencialmente o a través de preguntas que me hagan, es realmente dificultoso el mantenimiento de una relación contractual del sector privado cuando una de las partes no está satisfecha con su mantenimiento, aun cuando no tuviera causa. Diferente es el sector público, donde no hay un empleador concreto de carne y hueso. También podría decirse que en las grandes organizaciones, en una gran multinacional, en un banco, el empleador es bastante inasible y podría pensarse en la estabilidad propia. Pero lo cierto es que la doctrina en nuestro país, a partir también de la interpretación del artículo 14 bis a la luz de la Convención Constituyente del 57, es pacífica prácticamente en señalar que las normas infraconstitucionales no podrían imponer la estabilidad propia, excepto
para situaciones puntuales, como ser, por ejemplo, la del representante gremial. El representante gremial, el trabajador que asume la calidad de representante gremial en un órgano de conducción, por ejemplo, representativo en la comisión directiva de un sindicato, o representante legal en la empresa, representante gremial, perdón, en la empresa, durante el tiempo que dura su mandato y hasta un año después, no puede ser despedido sin causa. Lo vamos a estudiar con cuidado y con detalle cuando veamos derecho colectivo. Pero sepan desde ahora que esa estabilidad propia que tiene el representante sindical es temporaria. En un momento va a concluir y también va a poder ser despedido sin causa. La protección frente al despido arbitrario, que es la otra cara de la moneda, la estabilidad relativa o impropia, como ustedes a esta altura creo que ya conocen, significa que el despido aún incausado es plenamente eficaz y que lo único que se establece como resarcimiento es el cobro de una indemnización. La cuantía de esa indemnización también es materia de discusión y en un fallo Bisotti que vamos a ver cuando vean extinción se discutió esto. Hasta cuánto protege o cuánto es necesario para que se considere que hay protección y cuánto deja de ser protección. Y por lo tanto sería incondicional cuando esa indemnización es muy exigua. Pero lo cierto, lo relevante, lo importante que debemos conocer, que la estabilidad relativa como antónimo, como antagonista de estabilidad propia, implica que en cualquier momento el trabajador o trabajadora, sin que exista ninguna causa, puede ser separado de sus funciones y ese acto es plenamente eficaz. Ilícito, es ilícito porque viola el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo, que dice que el contrato por tiempo determinado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse. Por tanto, esa ruptura anticipada constituye un acto contrario a la ley, pero eficaz. Por razones prácticas se ha decidido, y así se ha interpretado la cláusula de protección frente al arbitrario, que ese acto ilícito tiene plena eficacia, pone fin al vínculo con una obligación por parte del empleador de pago de una indemnización. Otro supuesto de estabilidad propia que también lo vamos a desarrollar, de estabilidad propia temporal, si se quiere, o particular para el caso, diría un supuesto que se asimila a la estabilidad propia, me rectifico, que se asimila a la estabilidad propia, pero que en realidad no lo es, está dado por la normativa y la interpretación actual de la normativa en materia de despido discriminatorio. Una cosa es despedir sin causa y otra cosa es despedir discriminando. Cuando se despide discriminando, cuando se despide un trabajador porque tiene cierta actividad gremial, no estoy hablando de un representante gremial, sino de un trabajador que tiene un activismo sindical sin ser representante gremial, sin tener la garantía de representante gremial, actúa, por ejemplo, en una organización que se llaman simplemente inscriptas, que en principio no tiene estabilidad gremial, o un trabajador que tiene una enfermedad crónica grave y el empleador a raíz de esto lo despide, se prueba que el motivo del despido es porque el empleador tomó conocimiento de que tiene una enfermedad crónica y no quiere asumir las consecuencias, las licencias que van a tener que otorgarse seguramente con motivo de esa enfermedad crónica y con motivo de esa enfermedad despide. Bueno, en función de una ley general, que es la ley 23.592, se la conoce como ley antidiscriminatoria, se puede obtener la nulidad de ese despido y va a ser reinstalado. Pero esto no significa estabilidad propia, significa que ese despido por sus particulares características no es en rigor un despido sin causa, sino lo que podríamos decir una tercera categoría, que sería un despido discriminatorio, pero no es estabilidad propia. Vamos a volver sobre esto en el desarrollo del curso. La Constitución también habla de jornada limitada. Esto es algo muy caro en el derecho del trabajo. El convenio 1 del OIT, el primer convenio del OIT, es el convenio sobre jornada limitada, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y en nuestro país las constituciones provinciales receptaron antes la Constitución Nacional, luego la Constitución Nacional, y luego cuando estudiemos jornada lo vamos a ver, la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 196, dice que la jornada es uniforme en todo el país, porque se consideró la necesidad de establecer una jornada uniforme en nuestro país para evitar que las provincias, estableciendo diferentes tipos de jornada máxima,
generen una situación de dumping social interno. Esto que hablábamos a nivel internacional también pasaría internamente si una provincia, por ejemplo, fija para el empleado privado. Para el empleado público tiene facultades la provincia de establecer la limitación de jornada que considera adecuada. Pero para el empleado privado se debe respetar la jornada máxima impuesta a nivel nacional a fin de que no se desvirtúe la ecuación económica entre provincia y provincia, porque si una provincia tuviese un límite de jornada de 6 horas, otra de 7, otra de 8, de alguna manera el trabajo sería más costoso para el empleador, el valor que tiene que pagar por el trabajo, si la jornada es más reducida, y eso genera distorsiones en la economía nacional. Por eso la jornada limitada, como les decía, es una garantía muy importante, por eso a nivel constitucional, es uniforme en todo el país. A nivel derecho colectivo, también la Constitución, como decimos en su momento, contiene cláusulas específicas muy genéricas que dan lugar a una ardua discusión que cuando vemos derecho colectivo la vamos a estudiar. La Constitución habla del derecho que tiene cada trabajador de agremiarse y de constituir un simple sindicato, mejor dicho, constituir sindicatos con la simple inscripción en un registro. Esto, así declamado, así expresado, parece sencillo. Sin embargo, nuestra ley de asociaciones sindicales y los diferentes regímenes, pero les menciono el vigente, la ley 2351, dice que no todos los sindicatos tienen los mismos derechos. Existen dos tipos fundamentalmente, a grandes rasgos, de sindicatos. Los sindicatos son los que se reconoce personería gremial y los otros que se los llama simplemente inscriptos. La Constitución no parece establecer determinado modelo, imponer determinado modelo. La Constitución todo lo que dice es que los trabajadores pueden constituir gremios con la inscripción en un registro especial y sí garantiza la estabilidad del empleado gremial. Vamos a ver cuando estudiemos, como les decía, derecho colectivo, que se ha elaborado una doctrina muy intensa, muy compleja, a nivel de doctrina específicamente y a nivel corte, con determinados fallos, por ejemplo el caso ATE con Estado Nacional, el caso Rossi con Estado Nacional, donde se critican normas inconstitucionales, concretamente la ley 2351, la ley de asociaciones sindicales, por reconocer determinados derechos en forma exclusiva a los sindicatos con personería gremial y no a los simplemente inscriptos. Esto alteraría así el 14 bis, sobre todo por la incorporación de tratados internacionales que garantizan la libertad sindical y la autonomía colectiva. Concretamente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza la libertad sindical, y en materia específica de derecho del trabajo, los convenios 87 y 98 de la OIT, que cabe señalar en este punto, tienen rango supralegal. A partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, los convenios con potencias extranjeras, y en esto se incluye a los convenios celebrados en el marco de la OIT, tienen rango supralegal. Por lo tanto, la normativa nacional, el derecho interno, si contraría estos convenios, va a ser inconstitucional en razón de que una fuente de jerarquía inferior está contrariando la fuente de jerarquía superior. Ustedes tienen un punto, al ir finalizando, y quedo abierto a las inquietudes que ustedes me tramitan, que habla de la jerarquía justamente de estas fuentes y de la interpretación de estas fuentes. El tema se ha dado fundamentalmente con los convenios celebrados en el marco del OIT. Los convenios celebrados en el marco del OIT tienen una contención, una recepción de derechos que en algunos puntos relevantes entran en colisión con el derecho interno y se ha planteado y se plantea la inconstitucionalidad de normas de derecho interno por contrariar convenios del OIT. Uno de los autores que más ha trabajado el impacto de los convenios internacionales del trabajo y su recepción en derecho interno ha sido Geraldo von Potocki. En un artículo muy relevante, en una nota de doctrina, señala que los convenios del OIT se pueden aplicar en el derecho interno en forma vertical y en forma horizontal.
En forma vertical sería frente al Estado, es decir, el Estado nacional, cuando no cumple convenios ratificados por nuestro país, porque ustedes habrán estudiado o estudian fuentes en particular y lo van a seguir viendo, los convenios de la OIT recién van a resultar obligatorios, imperativos en derecho interno, cuando sean ratificados por nuestro país. Hasta que en tanto no sean ratificados, no constituyen normas de derecho interno. Una vez ratificados, constituyen un derecho aplicable en nuestro país, y cualquier ciudadano podría plantear frente al Estado el incumplimiento en la operativización de esos derechos. Por ejemplo, nuestro país ha ratificado el convenio 173 sobre insolvencia patronal, o sea, el Fondo de Garantía de Insolvencia Patronal, insolvencia del empleado. Esto obligaría a adoptar determinadas normas, ya de origen legal, para que los trabajadores encuentren satisfacción a la percepción de su crédito también cuando el empleador es insolvente. Y esto no pasa suficientemente en nuestro país. No hay un fondo de garantía general que asegure la percepción de los créditos laborales en caso de insolvencia patronal. Es más, en el caso de la ley de concursos y quiebras, las normas que establecen privilegios, que es la forma que el derecho privado instrumenta para garantizar con mayor seguridad un crédito, establecen un orden de privilegios en los cuales los créditos laborales tienen un importante reconocimiento, pero no el prioritario. La ley, les decía, 24522 y sucesivas reformas, la ley de concursos y quiebras, el crédito laboral está segundo frente al fisco. Como primer acreedor privilegiado aparece el fisco, el Estado, y luego los créditos laborales. Bueno, la Corte, en un fallo que se llama Pinturerías y Revestimientos Aplicados sobre quiebra, un fallo del año 2014, declaró inconstitucional esta norma de la ley de concursos y quiebras por no cumplir, por no receptar la normativa del convenio 173 de la OIT en materia de insolvencia patronal, porque el trabajador, si cobraba primero el Estado, no veía satisfecho su crédito. Entonces declaró inconstitucional esa norma de la ley de concursos y quiebras y privilegió el crédito laboral. Y en muchos casos, que ustedes tienen algunos de lectura obligatoria, en muchas instituciones del derecho del trabajo, nuestro país contiene, recepta normas o ha elaborado normas, leyes fundamentalmente, que no se adaptan suficientemente a los convenios internacionales, y eso ha llevado a que esto se los aplique horizontalmente. Es decir, el particular, el trabajador afectado, pueda reclamar en forma horizontal a su empleador porque determinada situación, al haberse resuelto conforme lo indica la ley nacional, que no respeta el convenio del OIT de rango superior, le genera un daño, le genera un agravio. Esto ha pasado, por ejemplo, vamos a estudiar llevadamente en materia de remuneraciones, con determinados llamados beneficios sociales que no son tales, como pasaba con los llamados ticket canasta, el ticket comedor, los llamados luncheon ticket, que eran salario encubierto. Esto contraría un convenio internacional, el convenio 95 de la OIT, que genéricamente dice que todo beneficio económico que el trabajador obtenga con motivo o por causa del contrato de trabajo debe ser considerado remuneración. Estos vales alimentarios, hasta hace algunos años, no eran considerados remuneración. La Corte, en un fallo Pérez Condisco, un fallo de lectura, tiene usted también de lectura obligatoria, pero para cuando veamos remuneraciones, del 1 de septiembre del 2009, dijo que no calificar como remuneración a lo que significa una ventaja económica que tiene por causa el contrato de trabajo, entra en pugna con el convenio 95 de la OIT y por lo tanto es inconstitucional. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que les quería transmitir sobre la Constitución como fuente de derecho al trabajo. Vamos a seguir mencionando esto en cada institución que estudiemos vinculada con algunas de estas garantías constitucionales, y quedo abierto para las inquietudes que ustedes vayan teniendo. Muchas gracias.